Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Hola, una semana más iniciamos un nuevo programa y estamos acá. Mi nombre es Jonathan Granados junto con el Dr. Raúl Perazo para compartir una vez más en este programa de Teología sobre la Mesa Cuadrada y para que podamos aprender juntos más y llegar a conocer más a Dios, para que podamos tener una relación más íntima con Él. Hola Jonathan, ¿cómo está usted? Le cuento que lo que estamos compartiendo es el material básico del discipulado que utilizamos en nuestro ministerio. Y permítame leer para usted. Cuando Cristo entra en una persona, comienzan a ocurrir cambios. Cambios de hábito, sensibilidad al pecado, un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Y como leímos en el programa anterior, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él todas las hace nuevas. Estos cambios continúan cuanto más vamos aprendiendo la palabra de Dios y la asimilamos a nuestra vida. Nuestras perspectivas, nuestras actitudes, nuestras relaciones, todo progresivamente va siendo transformado y vamos creciendo en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque tenemos una relación, una intimidad con Cristo. Recuerde que conocer es tener intimidad. Y usted va a encontrar la palabra conocer en toda la Biblia. Y conocer a Dios es relación, nunca es religión. Por eso nos sentamos día a día, abrimos nuestra Biblia y queremos compartir con usted, porque tuvimos la posibilidad de conocer a Cristo, que es tener vida eterna. Y en el programa anterior hablamos de varias cosas que van sucediendo. Y justamente Jonathan decía que tenía deseos de leer la Biblia. Claro, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿En cuánto tiempo te leíste toda la Biblia? No, si somos sinceros, sí duró un tiempo más. ¿Por qué? Porque también, tal vez es una tarea para todos nosotros los creyentes. Creo que si hacemos un pequeño censo y empezamos a preguntar a las personas cuántos han leído toda la Biblia, de tapa a tapa, aunque sea una vez, nos sorprenderíamos de que el número sería bastante bajo. El otro día escuché en un púlpito a alguien decir: tengo más de 30 años de cristiano y no he leído toda la Biblia. Y a veces te das cuenta porque estás enseñando y decís, bueno, abran la Biblia en Abdías. Y la gente empieza a mirarse y a buscar y no tiene idea quién es Abdías. ¿Ese es un libro de la Biblia? ¿Será un libro de la Biblia? ¿Quién será, no? Pero una de las cosas que un verdadero cristiano nacido nuevo tiene que tener, el apóstol Pedro dice que tenemos que desear la leche espiritual, o sea, compara con un bebé. El bebé naturalmente busca comer. Una persona que tiene necesidad o que tiene sed busca tomar agua. La Biblia dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y leí el Salmo 42. Entonces, ¿cómo yo puedo buscar? Y fíjense que está haciendo la comparación de un animal que tiene necesidad. Y dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios vivo. Y la pregunta es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, nosotros estamos presentes porque vivimos en la presencia de Dios, pero muchas veces estamos tan acostumbrados a la actividad que nos alejamos de tener esa intimidad con Dios, entonces no leemos la Biblia. Vos tuviste una experiencia en algún momento, ¿cierto?, que te marcó para poder comprender mejor ese salmo. Sí. La podría compartir con nuestros televidentes. Hace algunos años, no voy a decir cuánto, porque si digo más de 30 me siento muy viejo y soy un chiquito todavía. Estábamos en San Martín de los Andes y una persona que vivía ahí me explicó lo siguiente. Para que usted conozca, San Martín de los Andes es dentro de Argentina, muy lejos de Buenos Aires. En el sur, es hermoso. Hay nieve y cuando hay nieve se llenan los cerros de nieve, toda la cordillera estaba con nieve, pero empezó el deshielo. Cuando empieza el deshielo, yo empecé a escuchar un sonido raro. Y le dije, ¿qué es ese sonido? Me dice, son los ciervos que braman.
Me dice, ¿te acordás del Salmo 42? Sí, dije yo, pero ¿qué tiene que ver? Dice, entonces el ciervo brama y ese bramido va por el río. Y la hembra que está lejos, cuando siente el bramido, viene para querer aparearse y estar con él. De la misma manera, nosotros interiormente tenemos que clamar por la presencia de Dios para poder estar con Él. Nunca me pude olvidar de eso. ¿Por qué? Porque utilizó la naturaleza para explicarme una verdad bíblica. Y ahí entendí que toda la Biblia es palabra de Dios y que aún la naturaleza da testimonio de Dios. Sí. Pero qué interesante, porque cuando leo el Salmo dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y después habla de presentarme. Pero es una forma de orar y esperar respuestas. Pero si una persona no tiene deseo de leer la Biblia, ¿cuáles pueden ser los motivos? El primero es que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque es incongruente pensar en un cristiano, un creyente o alguien que se dice ser creyente y no tienen deseo por conocer más a Dios. De hecho, esa es la razón por la cual hacemos este programa también. Se lo dije cuando iniciamos recién. Queremos que usted llegue a conocer más a Dios. Y es totalmente incongruente que alguien diga, yo soy cristiano. De hecho, lo he escuchado. Dice, no, es que eso no es lo mío es servir en otra cosa, pero lo de enseñar y aprender eso a mí no me apasiona. Pero ¿cómo? Si dice que es creyente. Porque quieren tener actividad pero no comunión. Entonces piensan que están en el ministerio, pero yo lo necesito. Es más, hay personas que predican, pero no han leído toda la Biblia. ¿Y qué predican entonces si no conocen lo que están predicando? Durante muchos años yo preparaba mis mensajes para el domingo. Hoy estudio la Biblia todos los días y yo el domingo voy con la seguridad de saber que lo que voy a comunicar es lo que Dios me habló y no solamente algo que pude memorizar. Por eso a veces no necesito mucha nota. ¿Por qué? ¿Porque estoy improvisando? No, porque estoy dejando que Dios lo haga a través mío. Y lamentablemente no tuvimos todo el tiempo para pensar en cosas que tienen que suceder. Pero algo que para mí fue notorio, yo era muy individualista y cuando conocí a Cristo como Salvador empecé a tener una preocupación genuina por otras personas. Por el que no conocía a Cristo me desesperaba porque conozca a Cristo, pero quiero cuidar a otros. Y lo hago a través del discipulado, lo hago a través de estar pendiente, lo hago a través de una sola palabra, de amar a los demás. Mencioné antes el versículo donde dice que en esto conocerán que somos sus discípulos, si tenemos amor unos para otros. Y hay cristianos que no quieren estar con cristianos. He escuchado decir, tengo mejores amigos en el mundo que en la iglesia. No puede ser. Porque yo en el mundo tengo conocidos, pero amigos es con quien yo puedo pensar en voz alta, puedo mostrar mi corazón y exponerme. Y entonces, un cristiano nacido nuevo va a querer estar con otros creyentes. Sería lo natural, ¿no? De hecho, compartía con un amigo y me decía, ¿usted no se ha puesto a pensar que antes de Cristo no se juntaría con las personas con las que se junta ahora? Nunca se ha puesto a pensar eso, me dijo, que ahora, con el tipo de personas con las que usted tiene amistad y frecuenta salir y etcétera, antes jamás en su vida hubiese andado con ellos, sí es verdad. El tipo de vida que llevábamos muchos antes de Cristo, ese tipo de personas con las que nos relacionamos ahora jamás. ¿Y dónde está tu círculo íntimo de amistad? El mío en la iglesia, son los que considero mis amigos. Ahora, tengo buenos amigos y los considero buenos amigos, pero con la gente que ando más de cerca y con la que comparto casi todas mis cosas frecuentemente es con mi círculo de amigos de la iglesia. Claro, porque es el círculo íntimo. ¿Y te congregas por mandato, por privilegio o por necesidad? Creo que si fuera... Es un poco de todas, pero... Bueno, es un poco de mandato, privilegio, y también lo necesito, pero no voy obligado. En el momento en que me vea obligado a ir, creo que no debería ir. Es que algo estaría fallando. Entonces, si pensamos en el círculo de amigos que nosotros tenemos, mi círculo más íntimo siempre está
dentro de los cristianos. Pero tengo otros amigos. ¿Y qué quiero hacer con mis amigos? Compartirles al Salvador. Sí. ¿Por qué? Porque no quiero que tengan la experiencia de morir sin Cristo. Y esto lo vemos en la Biblia. Los apóstoles querían compartir ese amor con otros. Y recordemos que Dios colocó amor en nosotros para que podamos amar. Pero el hecho de amar hace que... mejor vamos a Hechos capítulo 4, porque podríamos ir mirando lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, pero lo hemos hecho en programas anteriores y vemos que tenemos que evangelizar. El apóstol dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Pero fíjese lo que pasó con los discípulos. Hechos capítulo 4. Acuérdense que en esa época eran perseguidos, los golpeaban, les prohibían hablar. Hoy podemos hablar de Jesús en todo lugar, en todo momento, sin impedimento. Estamos en un país libre. ¿Qué pasaría si nos prohíben? ¿Podés leer los versículos? Capítulo 4. Versículos 19 y 20 dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les habían intimidado, los habían golpeado seguramente, le dijeron, no pueden seguir hablando. Pero ellos habían tenido una experiencia íntima, entonces querían compartir con otros. Versículo 23 dice, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo. Y después salían y predicaban el Evangelio por todos lados. Es interesante ver el libro de los Hechos, porque cuando voy pasando las páginas, hay algo que me llama la atención. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice que había persecución. Normalmente si hay persecución, ¿qué quisiéramos hacer? Callarnos. Pero dice, había persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los líderes se quedaron, la gente fue perseguida y el evangelio empezó a crecer, a crecer, a crecer en medio de persecución. Si te dicen no hables, es cuando tenemos que hablar. Y si pensamos, veníamos hablando de amar a nuestros amigos. Si tenemos amigos, yo tuve una triste experiencia con un muchacho que desde el jardín infantes, desde el kinder, me crié con él. Su nombre es Gabriel. Y me cuesta pensar en esto porque Gabriel no tuvo la posibilidad de mi boca de escuchar el Evangelio. Empecé a preocuparme por Gabriel y él un día cayó en drogas. Él hizo su vida, yo ya había estudiado la Biblia y tenía esa relación, pero no quería compromiso. Pero era mi amigo, yo amaba a Gabriel. Entonces intenté hablarle de Dios, pero por no perderlo, no lo enfrenté con el Evangelio. Un día me preocupé y volví a Buenos Aires, donde Gabriel vivía. Voy a su casa y le pregunto a su mamá, señora, ¿y Gaby? Y con lágrimas en los ojos me dice, Raúl, a Gaby lo mataron. No puedo explicarle lo que pasó por mi cabeza, por mi mente, por mi corazón. A Gaby lo mataron, pero yo no le había hablado de Cristo. Si nadie le habló, Gabriel no puede disfrutar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay esperanza. Si pensamos en nuestros amigos, vamos a querer compartir el Evangelio con nuestros amigos. Si miramos el Evangelio, vemos que el Señor Jesús se ocupó a hablar del infierno más que del cielo. Entonces, lo primero que tiene que ver en mi mente es, ¿tiene a Cristo? De hecho, la primera pregunta que le hago a alguien cuando lo conozco es, ¿cómo nació de nuevo? No me importa si es pastor, si es un miembro de una iglesia, ¿cómo nació de nuevo? ¿Por qué? Porque necesito compartir el Evangelio. No tengo que hacerlo, necesito hacerlo. Es una diferencia porque es algo interno. Y no tengo el don de evangelista, pero tengo la oportunidad de haber conocido algo que quiero compartir. De hecho, algo con lo que he estado yo y que Dios me ha estado hablando en estas últimas semanas estamos en tiempos donde nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, de acuerdo a la palabra de Dios, no es lo popular. Y a veces, como decía Raúl, para evitar confrontamiento, callamos. Y estamos en una época donde los que apoyan este tipo de pensar liberal, que van contra todo lo que tenemos como convicción bíblica, ellos alzan su voz
y hablan y vemos un montón de cosas. Y nosotros callamos. Entonces, también es un tiempo para reflexionar cada uno de nosotros y ver qué estamos haciendo, porque somos dueños de la verdad que nos da la palabra de Dios, no la verdad inventada por parte nuestra, sino la verdad que obtenemos de este libro, pero callamos. Y tengo una convicción, a veces me reúno con pastores y siempre quieren hacer manifestaciones. Y con pañuelos de este color o pañuelos de aquel color. Y yo digo, no hagamos manifestaciones. Salgamos a la calle a predicar el Evangelio y salgamos juntos y llenemos un estadio y que el mundo sepa que somos de Cristo. No vamos a cambiar nosotros al político de turno, ni vamos a cambiar la sociedad. Dios hace la transformación cuando el Evangelio es predicado. Y lo vemos en toda la historia de la Iglesia, que donde había un cristiano, algo sucedía. Hoy no sucede nada. Y es algo interno. Ahí en Hechos veíamos esa persecución, tal vez no es la misma, porque aquí era algo físico y algo, pero en este momento hay persecución ideológica y nosotros estamos callados. Pero totalmente, porque le están metiendo en la escuela ideología de género, igualdad. Nos quieren hacer pensar que todo está bien. Hoy ya no se cree en el casamiento, que le hablas a alguien de casarte y dice, no, mejor voy a probar. Son cosas que Dios estableció. Entonces, ¿qué voy a salir a discutir, a hacer manifestaciones? No, voy a predicar el Evangelio y enseñarle que guarden todas las cosas. Una persona que guarda todas las cosas va a poder amar a Dios. Y acá viene otro punto importante. Un verdadero cristiano vive en obediencia, pero no en obediencia fingida o forzada, sino en la obediencia natural que nace por estar enamorado. Sí. Porque si no, ¿para qué quiero ser obediente? Simplemente por ser un rebelde pasivo que digo, sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hago. Y si tal vez no entiende lo que es un rebelde pasivo, piensa en esto. Cuando eras niño, tal vez tus padres no te dejaron ir a un lugar o te dijeron, no, usted se queda acá, o vas a hacer esto o aquello, y usted quería hacer lo contrario. Obedecemos a nuestros padres. Sí, en ese momento tal vez no nos quedaba de otra, como decimos en Costa Rica, y le obedecemos, pero dentro de nuestro corazón estamos en el lugar o estamos haciendo la cosa que nosotros queríamos. Eso es una rebeldía pasiva. Nosotros obedecimos aparentemente, pero en nuestro corazón hay una cosa... Hijo, sentate, si está bien me siento, pero por dentro sigo parado. Así hay muchos cristianos hoy que van, hasta asisten el domingo a la iglesia, pero dicen, no, qué buen mensaje, eso es para él. Nunca es para mí, no. La palabra de Dios siempre es para mí y es para él, porque Dios habla en forma personal. Ahora, hay una buena noticia. Todos luchamos con la obediencia, todos luchamos con dejar ciertas cosas, pero la obediencia es el resultado de amar. Para mí era un conflicto ser obediente de una manera clara. Nunca encuentro un hijo que se levante con un ataque de decir, papá, quiero obedecerte, o una esposa que diga, hoy quiero ser sumisa. No, muchas cosas son totalmente en contra de nuestra propia forma de vivir, pero la obediencia viene ligada a la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. En palabras fáciles, Dios es el que tiene que controlarnos y es un imperativo. Y las órdenes de Dios son para ir ejecutando. Entonces, si Dios me dice que tengo que ser llenos, ¿qué es ser llenos? Es estar controlados. Cuando pienso en eso y tengo que dejar algún tipo de pecados, hay ejercicios que yo puedo hacer, pero hay uno que es genial. Capítulo 2 de Tito, hablando de la gracia de Dios que viene para salvación y la gracia de Dios que es para santificación. La gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres, y después que hace eso, en el versículo 12 del capítulo 2, dice que es mi maestro. En el original utiliza la palabra pedagogo, enseñando que renunciar a la impiedad. Entonces, ¿cómo hago yo para poder dejar tal o cual pecado? Una vez que soy salvo, también soy declarado santo, y es la gracia de Dios la que me enseña a renunciar. Es lo que hablábamos antes. De golpe no tengo ese deseo. ¿Y por qué? Porque Dios me lo quitó.
Entonces renuncio, ya no lo necesito. El apóstol Pablo dice, cada día muero porque vive para Dios. Entonces, deseos mundanos pueden ser cualquier cosa. A veces pensamos en deseos mundanos y siempre pensamos en cosas sexuales. Deseo mundano es querer inclusive estar figurando en un ministerio, pero haciéndolo yo. Eso es un deseo mundano, porque es vanagloria. Ahora, la vanagloria no sirve para nada. Pero dice después que Dios me enseña a renunciar y Dios me enseña a vivir. ¿Cómo? Sobria, justa y piadosamente. Y son palabras para estudiar y no tenemos todo el tiempo para hacerlo ahora, pero Gálatas capítulo 5, versículo 16, es muy interesante para poder explicar esto. ¿Lo tenés? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Camino con quien tengo dentro y le digo no a lo que le tengo que decir no. Pero ¿sabes? Me esfuerzo sin mis fuerzas, no tengo que sufrir. Ay, pobrecito, es que yo ahora no bailo, no fumo, no hago, no. A veces los cristianos parecen una lista de no puedo, cuando en realidad puedo hacer de todo y ser libre en Cristo, pero necesito ser controlados y no satisfacer mis propios deseos. Entonces, ¿cómo hago? Busco los deseos de Dios. Cuando tengo intimidad con Él, busco los deseos de Dios, porque me dice que puedo vivir en este siglo sobria, justa. Una vida piadosa es un corazón que está dispuesto y está enamorado a poder ser conformado a la imagen de Cristo. Y tengo una convicción, Cristo puede venir hoy. Antes de lo que yo termino este programa, el Señor ya vino y puede buscarnos. Y acá dice que aguardamos la esperanza bienaventurada. Cristo puede venir hoy. Pero cuando Cristo vino la primera vez, vino algo. Vino a entregarse por nosotros para redimirnos, y ya sabemos que redimir es comprar y dar libertad. Y para purificarnos, o sea, santificarnos. Entonces, ¿está luchando con algo? Ríndase. Hace años atrás en Argentina hubo una guerra, fue la guerra de Malvinas, y Argentina perdió. En ese momento yo estaba en el ejército y de golpe nos dicen, nos rendimos. ¿Y qué podemos hacer? Y nada, porque nos rendimos. Bueno, hay un día en el que yo tengo que decir, ya soy salvo, pero dejo de vivir con mis fuerzas y vivo según sus fuerzas. Y la vida cristiana es diferente. El tiempo otra vez se fue. 6048 2495, si le gustaría tener el material que le ofrecemos. Capacitando a los Santos en Facebook y en YouTube. Suscríbase, dele like y lo esperamos en el próximo programa. Nos vemos. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.